Hola, soy José Jaspe. Seré tu guía en este video y te estaré mostrando cómo usar el sistema de programación de nodos de Chameleon. En los siguientes minutos estaremos abarcando los siguientes puntos sobre este tema. ¿Qué es el sistema de nodos? Veremos cómo funciona el flujo de nodos. ¿Qué son los Smart Objects y cómo crearlos? Crearemos nuestro primer script, haremos algunos ejemplos y por último haremos algunas prácticas. Ahora que hemos visto todos los puntos a aprender en este video, podemos proceder con el primer punto a explicar. ¿Qué es el sistema de nodos? Chameleon Node es un sistema de nodos y conexiones para programar comportamientos en objetos y así crear nuestras simulaciones. Este sistema se conoce comúnmente como sistema de gráficos de red de nodos o Node-Based Programming. Este sistema permite crear lógicas y comportamientos de manera visual, conectando nodos que representan funciones, condiciones, eventos o acciones. Este sistema se compone de dos elementos principales: los nodos y las conexiones. Pero, ¿qué son los nodos y qué son las conexiones? Podemos definir los nodos de la siguiente manera. Cada nodo es una unidad funcional que realiza una tarea específica. Aunque cada nodo es único en su funcionalidad, todos poseen la siguiente estructura formada por las entradas, las cuales son datos o eventos que se activan en el sistema. Por ejemplo, un clic del mouse o un sensor o una condición. Los procesos internos son aquellas operaciones o cálculos que son de forma intrínseca en cada nodo. Por ejemplo, sumar dos valores, comprar datos o aplicar una transformación. Son datos que son únicos por nodo, es importante recordar esto. Las salidas son aquellos resultados o acciones que son llamados cuando el proceso interno lo decida. Por ejemplo, al finalizar el proceso, el resultado de una suma, el estado actual de un objeto, entre otros. Por otro lado, las conexiones son las líneas que unen los nodos y definen el flujo de datos o lógica entre ellos. Cada conexión tiene un sentido, de un nodo de salida a un nodo de entrada, y pueden transmitir información como números, textos, booleanos o incluso objetos complejos. Los nodos dentro de Chameleon se dividen en 5 tipos de nodos, cada uno con una función específica, mejor dicho, una categoría. Nodos de acción. Estos son los nodos que hacen que las cosas sucedan. Imagínalos como órdenes que se le dan a los objetos: moverlo, girarlo, reproducir un sonido, cambiar su color o incluso eliminarlo. Son como los verbos de nuestro sistema. Nodos de procesos. Estos nodos son los cerebros del sistema. Se encargan de manipular datos, hacer cálculos o tomar decisiones. Por ejemplo, la suma de dos números, comparar valores o calcular la distancia entre dos objetos. Nodos de eventos. Estos nodos son los disparadores. Representan cuándo o bajo qué condiciones se ejecuta algo. Por ejemplo, cuando el usuario presiona una tecla, cuando dos objetos colisionan o cuando cada X segundo se debe ejecutar esta función. Son el punto de partida de cualquier comportamiento. Nodos de variables. Estos nodos son como la memoria del sistema. Permiten almacenar y gestionar datos como la posición de un objeto, el propio avatar, datos del objeto o el estado de alguna válvula. Son esenciales para mantener información que se usa en diferentes partes del sistema. Y finalmente, los nodos mixtos. Estos nodos son como los comodines, combinan funcionalidades de varios tipos de nodos en un solo bloque. Por ejemplo, uno que sea capaz de mover un objeto y al mismo tiempo reproduce un sonido. Son perfectos para simplificar flujos complejos. Ya que vimos a nivel teórico cómo funcionan los nodos, continuemos con el siguiente tema a tratar: cómo funciona el flujo de los nodos. El flujo es el camino que sigue la información y las acciones a través de los nodos conectados.
Imagínalos como una cadena de instrucciones. Cada nodo hace algo y pasa el resultado al siguiente, hasta que se complete la cadena o la tarea a ejercer. Tipos de flujo. En nuestro sistema hay dos tipos principales de flujo. El primero es un flujo de ejecución. Este flujo define el orden en el que se van a ejecutar los nodos. Por ejemplo, un nodo de evento que al presionar una tecla inicia el flujo. Luego un nodo de proceso, como calcular distancia o ejecutar cualquier operación matemática. Un nodo de acción, como mover un objeto o reproducir un tipo de sonido. El segundo tipo de flujo es el de datos. Este flujo define cómo se comparte la información entre nodos. A diferencia del flujo de ejecución, que activa funciones mediante entradas y salidas de ejecución, el flujo de datos opera de manera pasiva y bajo demanda. Estos nodos normalmente los podemos encontrar ya que no poseen entradas de función. Son fuentes de datos tipo los nodos de Vector3, flotantes, string, entre otros. No requieren ser ejecutados, su valor siempre estará disponible, y cuando otros nodos lo necesitan, lo extraerán directamente. Ya que vimos la explicación de los flujos y sus tipos, es importante tener en cuenta dos puntos sobre los flujos, los nodos y los scripts. 1. Los nodos de eventos son los únicos iniciadores de flujos y en Chameleon estos nodos están marcados de color violeta. 2. Los scripts de nodos pueden soportar múltiples nodos de eventos. Ya que hemos visto toda la parte teórica de los nodos, es importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Dónde se ejecutan los scripts y cómo creo los scripts de nodos? Y la primera pregunta es muy importante, ya que cada script de nodos que creemos podemos asignarlo a cualquier Smart Object de la simulación. Y estando asignado a este objeto es cuando el script podrá ser ejecutado. Por ejemplo, si yo creo un script de nodos que cada vez que el avatar colisione con él cambie de color, este script se podrá asignar a cualquier Smart Object dentro de nuestra simulación y cada vez que el avatar colisione con cualquiera de estos objetos cambiará de color, ya que es el comportamiento que le hemos asignado a nuestro script. Si nunca has usado Chameleon, seguramente te estés preguntando, ¿qué es un Smart Object? Un Smart Object en Chameleon es un objeto con el cual el usuario puede interactuar, crear comportamientos únicos gracias a los scripts y agregar ciertas funciones físicas. Pero también existen Smart Objects únicos como lo son textos 3D, luces, cámaras, Cambox, sistemas de partículas, líneas 3D personalizadas y modelos 3D con animaciones. Todos y cada uno de estos Smart Objects únicos poseen un nodo especial que interactúa con ellos con sus propiedades singulares. Pero ya hemos visto mucha teoría sin práctica, así que abre el software de Chameleon para crear nuestro primer Smart Object junto a nuestro primer script. Para crear un Smart Object para nuestro script de nodos es tan simple como ir a la pestaña de simulación, a la selección de Place Object. Esto abrirá una nueva ventana y aquí tendrás una lista completa de todos los Smart Objects disponibles y en la parte superior una barra de búsqueda simple para buscar un objeto específico con su respectivo nombre. Ya que no tengo ningún objeto en la simulación donde colocar mi Smart Object, debo habilitar una grid con el menú de la esquina inferior derecha. De lo contrario no podré colocar ningún Smart Object. Ahora haga clic en el objeto a colocar, en mi caso un cubo. Una vez seleccionado, haga clic en cualquier parte de la simulación para colocarlo y confirmar su posición. Y listo, ya tenemos nuestro Smart Object creado. Ahora vamos a crear y asignarle un script de nodos a nuestro cubo. Para eso debemos seleccionar el objeto al que vamos a asignarle el script.
en este caso, nuestro cubo. Para seleccionarlo, simplemente debemos hacer clic en él. Aunque, como podemos ver, nos salta una alerta con este icono, alertándonos de que la selección de objetos está desactivada. Para habilitarla, simplemente haga clic debajo de la notificación y debería quedar de la siguiente manera. Ahora sí podemos seleccionar nuestro objeto. Una vez seleccionado, abrimos las ventanas de nodos en el menú de Simulación /Open Node Window. Entrando aquí, la ventana nos avisa que este objeto no tiene asignado ningún script. Para asignarle un script nos vamos a la sección Option Object y en el apartado Current Script. Hacemos clic en el icono de carpeta, nos abrirá un menú con la lista de nodos script actuales, seguramente esté vacía si es tu primera vez usando el software. Aquí es donde crearemos nuestro primer script en la parte inferior de este menú. Hay un texto que nos dice Create New Script. Aquí colocaremos el nombre de nuestro script y le daremos clic en el botón con un símbolo de más. Como podemos observar, nuestro script ahora está en la lista. Lo seleccionamos y ya tenemos nuestro script asignado. Ya el mensaje de este objeto no tiene ningún script asignado no está y se ha ido. Ahora sí nos dejará agregar nodos. Para esto, haga clic derecho en el centro de la ventana de nodos y en la opción Add Node. Y verá una ventana donde están disponibles todos los nodos. Tendremos una barra de búsqueda en la parte superior para poder buscar cualquier tipo de nodo en base a su nombre. Al seleccionar cualquier nodo de la lista, lo creará y lo agregará automáticamente al script actual. Ya con esto sabremos cómo crear Smart Object, cómo crear script de nodos, asignar script a nuestros objetos y agregar nodos. Lo necesario para poder avanzar en esta guía sobre el uso de Chameleon Node. Aunque antes de continuar, unos puntos importantes. 1. Al hacer cualquier cambio en los nodos, es importante guardarlo. Eso se hace en la ventana de nodos, en la esquina superior derecha, Option y la opción Save. 2. Al asignar un script en un objeto, este se verá afectado por el script, pero si no guardas el objeto con el cambio, la próxima vez que cargues la simulación, el objeto no tendrá el script asignado. Así que cuando asigne un script a un Smart Object, es importante que guarde los cambios seleccionando el objeto, haciendo clic derecho sobre él y toque la opción Save Object. 3. Para que los scripts empiecen a funcionar, es importante hacer clic en el botón Play. Ok, creo que ya sabemos lo suficiente para empezar a probar, practicar y testear con los nodos dentro del software de Chameleon. Los primeros nodos que vamos a ver a profundidad son aquellos que están al inicio de la cadena, los cuales son los nodos de evento. Lo primero que vamos a hacer es elegir o crear un objeto al cual le estaremos asignando un script. En mi caso, usaré este cubo. Ya tiene un script asignado, como puedes ver, pero voy a crear otro exclusivamente para esta parte de la guía. Lo llamaré nodos de eventos. Una vez creado, vamos por el primer nodo a explicar, el nodo Start. Vamos a agregar este nodo y como observamos, este nodo tiene una única salida, la cual inicia el flujo de ejecución cada vez que el usuario o el sistema entra en modo play. Para poder ver el flujo y en qué momento se ejecuta, voy a usar dos nodos más. Uno de datos, el cual tiene por nombre Random Number, que sirve para obtener un valor al azar entre 0 y 1. Y otro llamado View, el cual usaremos simplemente para observar si la cadena de flujo está funcionando correctamente y ver el valor aleatorio del nodo random. Estos nodos los estaremos observando muy seguidos en estos segmentos de evento. Ok, procedemos a crear estos nodos y los colocamos de la siguiente manera, o como gustes, aunque tenga en cuenta que el nodo de evento es el que debe ir más a la izquierda. Ahora conectamos la salida del nodo Start a la entrada de flujo del nodo View y la única salida del nodo Random Number a la entrada disponible del nodo View. Ahora,
Si todo está correctamente, cada vez que le des al play de nuestra simulación, este mostrará un número aleatorio en el nodo View, confirmando que solo recibe el flujo cada vez que se inicia la simulación. Nodo Enter Avatar Mode. Este nodo posee una única salida y lo que hace es iniciar una cadena de flujo cada vez que el usuario activa el modo avatar. Para el ejemplo, vamos a hacer la misma configuración que usamos para el nodo Start, solo que en vez de usar lo reemplazaremos por nuestro nodo Enter Avatar Mode. Ahora, al entrar en modo avatar, el cual se hace en la ventana inferior derecha en el menú, observaremos que inicia un flujo cada vez que activamos este modo. Nodo Update. Este nodo debe usarse con mucha precaución, ya que el uso excesivo de este nodo puede afectar gravemente el rendimiento de la simulación, ya que inicia el flujo de ejecución por cada fotograma del software. Si realizamos el mismo ejemplo que antes con el nodo Start, solo que ahora con el nodo Update, siquiera podremos distinguir bien qué número aleatorio se está mostrando. Node Pulse. Este nodo es similar al Update, solo que este nos permite establecer cada cuánto tiempo se debe realizar el inicio del flujo. Por defecto el valor es 1. Este valor hace referencia en segundos, es decir, que cada un segundo enviará un flujo. El valor máximo que se puede establecer en este modo es infinito, no hay límite, pero el valor mínimo es 0.07 segundos. Realicemos una prueba con el mismo ejemplo del nodo Start y ver cómo reacciona. Probemos con 1 segundo y vemos que cada 1 segundo inicia el flujo, pero si cambio el valor a 0.25 segundos, iniciará el flujo 4 veces por segundo. Nodo Keyboard. Este nodo nos permite iniciar flujos en base a que el usuario presione una tecla. Vamos a crear este nodo y veamos qué posee. El primer cambio que vemos es que no hay una sola salida de flujo, hay 3. Una para cuando la tecla es presionada, key down, cuando la tecla es soltada, key up, y key aim, que se activa en ambos casos. Pero ¿cómo asignamos la tecla que vamos a usar? Pues muy fácil. Dentro del nodo hay un botón que dice Detect Key. Haga clic en él y la siguiente tecla que presione se asignará como la tecla de referencia. En mi caso usaré la G y crearemos 3 Node View, uno para cada salida y un solo nodo Random Number. Los nodos quedarían de la siguiente forma y podemos probar iniciando la simulación. Y al presionar la tecla asignada, dependiendo del momento del evento, activará los flujos Up, Down o Aim. Nodo Axis. Este nodo es muy similar al nodo Keyboard, pero con la diferencia de que requiere 2 teclas, uno para positivo y otro para negativo. ¿A qué me refiero con esto? Pues es mejor verlo que explicarlo. En este ejemplo no usaremos el nodo Random, ya que de hecho este nodo, aparte de iniciar un flujo, también envía un valor. Crearemos nuestro nodo Axis y crearemos un nodo View. Conectamos la salida del inicio del flujo del nodo Axis a la entrada del nodo View y la salida Value a la entrada del nodo View. Ahora asignamos las teclas positiva y negativa. Esto lo podemos hacer con los botones que dice la letra K, haciendo clic y presionando la tecla que vamos a usar de referencia. Iniciamos la simulación y si presionamos la tecla asignada como positiva, el flujo, además de iniciar una salida, también hará que el valor sea 1. Si soltamos la tecla del valor, ahora será 0. Y si presionamos la tecla negativa, el valor será -1. Este nodo se usa en casos muy concretos, mover objetos con la tecla, asignar direcciones con las teclas y alguno que otro caso que depende de la creatividad de cada creador. Node Detect Click. Este nodo se usa para iniciar flujos cuando se haga clic en el objeto que posea dicho nodo. Vamos a crear el mismo ejemplo que con el nodo Start, aunque notaremos algo.
y es que este nodo es de los pocos, para no decir únicos, que no podemos ver su interacción o comportamiento directamente en la ventana de nodos, ya que cuando un objeto está seleccionado se desactivan las interacciones. Pero si deseleccionamos dicho objeto y lo volvemos a seleccionar, observaremos que el valor del node view ha cambiado, haciendo notar que el clic fue detectado con éxito. Node Detect Collider. Este nodo es capaz de detectar todos los objetos con propiedades físicas que colisionan con él, representándolo en dos salidas de flujo, uno cuando la colisión inicia y otro cuando la colisión finaliza. Además de detectar las colisiones, también existe una tercera salida que representa el objeto con el que se colisionó. Crearemos un ejemplo y lo probaremos en dos situaciones donde este nodo puede detectar colisiones. Para eso vamos a nuestro cubo de siempre, abrimos la ventana de nodos y a nuestro script agregamos el nodo para detectar colisiones. Agregamos dos nodes view, uno para cada salida de flujo, la OM-Enter y OM-Exit. Los conectamos a sus respectivos node view y la salida del objeto que colisionó se la conectaremos a sus respectivas entradas de valores. Y listo, ya tenemos nuestro ejemplo. Ahora le damos play, entramos en modo avatar, acercamos el avatar hasta el cubo y hacemos que colisione con él. Y observaremos que cuando inició el contacto, automáticamente el node view nos da el nombre del objeto con el que colisionó, en este caso el avatar, y al dejar de tocar el cubo, el flujo de salida OM-Exit es ejecutado y observamos nuevamente el nombre del avatar porque es el objeto que está saliendo de la colisión. Pero el avatar no es el único que puede ser detectado. Si yo creo otro Smart Object, un cilindro en este caso, lo ubico encima de nuestro cubo, abro el panel de propiedades y en la categoría Special Properties digo que este objeto usa un Rigid Body. Volvemos a seleccionar nuestro cubo para ver qué está sucediendo con los nodos. Iniciamos la simulación y lo primero que veremos es que el cilindro que creamos al ser un Rigid Body es afectado por la gravedad y al caer encima de nuestro cubo es que podemos observar que nuestro nodo ha detectado sin ningún problema el cilindro que cayó encima de él. Con esto podemos concluir que el nodo Detect Collider es capaz de detectar al avatar y también a cualquier objeto que sea un Rigid Body. El nodo Detect Trigger es un nodo de evento especial ya que funciona únicamente con el Smart Object llamado Cambox. Este es un cubo que es únicamente visible durante la edición y representa un área donde pueden detectar cualquier Rigid Body al momento de entrar y salir. Funciona exactamente igual que el nodo Detect Collider, solo que en vez de detectar colisiones, detecta si un objeto entró en su área o no. Nota, a los Cambox se le puede cambiar el color con la propiedad Materials, para poder diferenciar y categorizarlos dentro de su proyecto. Aquí vamos a repetir el mismo ejemplo anterior, solo que ahora con el Smart Object Canvas. Así que crearé uno y lo selecciono. Ahora voy a crear un nuevo script para este objeto. Pueden usar el nombre que quieran. Una vez creado, añadimos dos Node View y un nodo Detect Trigger. Conectamos el flujo ON-Enter y ON-Exit a cada Node View y la salida del objeto correspondiente. Iniciamos la simulación y listo, al momento que el avatar entra es detectado y al momento de salir también. Funciona con cualquier objeto que posea un Rigid Body. Es importante volver a aclarar esto. Antes de irnos a las prácticas, hay un nodo clave para entornos multiusuarios
el nodo online function. Te explicaré cómo usarlo, cómo evitarlo y por qué algunos eventos ya son online por defecto. Eventos automáticamente online. Algunos nodos como el Detect Collider, Detect Trigger o Detect Click tienen una magia automática. Cualquier colisión, clic o interacción con objetos se sincroniza en tiempo real con todos los usuarios. No necesitan el online function, ya que están diseñados para trabajar automáticamente en modo multiusuarios. Eventos locales. Otros nodos como el Star, Update, Pulse o Keyboard son locales. Su ejecución solo ocurre en tu dispositivo, es decir, de forma individual por cada usuario. Ejemplo, un sonido que solo escuchas tú al presionar una tecla, ya que el nodo de evento Keyboard funciona de forma local. ¿Qué sucede si quieres sincronizar algo que no sea una colisión o un clic? Ahí entra nuestro nodo. ¿Cómo funciona? Cualquier flujo que pase por él es enviado a todos los usuarios. Entre su entrada y su salida es muy simple pero poderosa. Al conectarlo, cualquier flujo que pase por la entrada, su salida la recibirán todos los usuarios que estén en dicha sala. Ahora, tenemos ciertos casos en los cuales te diría alerta, caso prohibido. Nunca conectes el online function a nodos que se ejecuten constantemente, como el update o el pulse en alta frecuencia. ¿Por qué? Generarías un flood de datos en la red. Consecuencias: lag, un crasheo o usuarios desconectados. Como alternativa usa eventos puntuales como el Keyboard o el K-Axis, ya que son eventos que se ejecutan en un momento específico. Con esto último hemos acabado toda la parte teórica que correspondía a este video. Te recomiendo que veas la parte 2 de esta guía, donde estaremos viendo toda la parte práctica y haremos alguno que otro ejemplo mostrando la mayoría de los tipos de nodos existentes en Chameleon.